Bueno, lo que he preparado un poquito en base a lo que hemos comentado, digamos, es una presentación un poquito de cómo estamos ahora aplicando y planteando el apoyo y la ayuda a los alumnos y a las alumnas con dificultades graves de aprendizaje o con discapacidad en las aulas en España, ¿no? Entonces, primero les voy a comentar un poquito cómo han evolucionado un poco los paradigmas, es decir, los enfoques que nos ayudan a entender a la población con dificultades y a generar prácticas educativas apropiadas. Después ya hablaré un poquito de algún aspecto de la inclusión educativa y sus dificultades, para luego, digamos, describir lo que es el enfoque de calidad de vida basado en la evidencia que hemos desarrollado durante años y que ahora mismo es un enfoque seguido mayoritariamente en muchos ámbitos, ¿no? Y que está sirviendo para las aplicaciones educativas a la población con dificultades importantes. Entonces, en primer lugar, bueno, si empezamos a hablar de la población con dificultades graves, yo les pondría ven eso ahí, que es una representación yucateca o azteca mexicana en este caso, ¿verdad? Pero que podía ser también de los orígenes en la población precolonial en Paraguay, en el cual el inframundo, ¿verdad? El inframundo era dentro de la simbología y de las ideologías precolombinas, se refería a los distintos estratos en los cuales la vida pasaba, ¿no? Desde la muerte a lo que eran estados de la vida, cada uno, digamos, a un nivel más actual y más de convivencia y de bienestar según subías, ¿no? Bien, la población con discapacidad ha estado en el inframundo durante muchos años y a veces todavía está en el inframundo cuando les marginamos y creemos que su atención debe ser siempre algo aparte de la sociedad en general, algo aparte digamos, de lo ordinario, del trabajo habitual en las escuelas o en la vida adulta en las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esa gráfica lo que nos dice un poco que hemos ido evolucionando, y dicho con palabras lo verían mejor ahí, hemos ido evolucionando de entender que había que atenderles en instituciones separadas de la sociedad, pero especializadas, que fue un avance en su momento, era atenderles por profesionales especiales, en lugares especiales, siempre separados de lo cotidiano y, digamos, con ámbitos muy generales de atención residencial. Eso hace años ya entró en crisis y se empezó a plantear que la población con dificultades graves de aprendizaje o de comportamiento, digamos, propias de la discapacidad y de otras poblaciones, tenía que estar ya más basada en un ámbito de servicios en los cuales las familias fueron reclamando que sus hijas y sus hijos debían estar en servicios más próximos a la ciudad o a la comunidad en la que vivían, ¿no? Eso fue el segundo paso. Pasamos de instituciones a pasar a servicios y el momento actual es un momento en el que estamos pasando, algunos ya han pasado y otros están pasando, a lo que llamamos un enfoque comunitario o paradigma también de apoyos y calidad de vida, en el cual son lo que voy a acabar comentando un poco en esta presentación, pero digamos que son palabras distintas a las que habitualmente hemos tenido, entendimientos diferentes que significan prácticas distintas que se deben realizar. De hecho, miren, ahí están parte de las palabras del momento actual, palabras que son las que acaba recogiendo Naciones Unidas, las que acaba recogiendo los organismos internacionales en América, en Europa y en otros países, ¿no? Ya no hablamos, digamos, de los alumnos, nada más que como cualquier otro alumno, hablamos de derechos de las personas, hablamos de derechos, entonces le consideramos un ciudadano igual a los demás. Esto, digamos, de alguna manera, es lo que la ONU en la Convención de 2006 reconoce como la Convención que reconoce los derechos de quien tiene discapacidad, que los tiempos actuales son de lo que llamamos pertenencia comunitaria, que significa que el alumno es un alumno como cualquier otro alumno o alumna, independientemente de que tenga una discapacidad, sea de una población indígena marginal o proceda de otro ámbito o de otro país o sea inmigrante y acabe de llegar a tu población. Todos tienen iguales derechos, lo que ocurre es que hay que trabajar para que puedan ejercerlos
con más hincapié, con más ganas, con mejores profesionales en algunos casos, ¿no? Entonces ven ahí que las alternativas en lo que llamamos pertenencia comunitaria se refieren a que la alternativa mejor es dar una respuesta en la escuela habitual que lo darías a otro hijo o otra hija del mismo matrimonio que no tiene discapacidad. Lo ordinario es digamos, lo que se propone siempre. Y ven que lo que se planifica no es tanto la rehabilitación o el remedio, que es correcto, es decir, ayudar al aprendizaje educativo, superar problemas académicos, sino que lo que se planifica siempre también es el futuro de la persona, es decir, la mejora, el bienestar de él, la mejora desde un punto de vista global, no solo académico, ¿no? Entonces ahí entramos en planes que llamamos personales, con un enfoque multidimensional o multiárea, ¿no? Y ahí ven que quien toma las decisiones ya no solo es un equipo psicopedagógico o interprofesional, sino que estamos hablando que hay que incorporar a la familia, a los procesos de decisión sobre los objetivos con los que estamos trabajando para ayudar al desarrollo y al bienestar del alumno con dificultades, ¿no? Entonces hay otras palabras o conceptos claves, como esos que ven ahí, que serían el que ven ahí, lo que llamamos autodeterminación individual y relaciones interpersonales. Es decir, el problema de las personas que tienen dificultades cognitivas es que construyan un proyecto propio, personal, tienen esa dificultad. Entonces lo que hacemos es generar los apoyos apropiados para que vayan reconociendo sus preferencias e intereses y conociendo cuál es el bienestar que ellos necesitan o requieren, es decir, en función de objetivos propios, cómo podemos ayudarles a conseguirlo. Bueno, esto se trabaja y se trabaja desde hace 30 años, no es algo teórico ni novedoso. Es novedoso a veces en los entornos educativos porque han tardado más en incorporarlo, pero se lleva trabajando más de 30 años en Canadá, en Australia, en Europa y en otros sitios, ¿no? Unas organizaciones más y unas escuelas más y otras menos, pero esos son procesos que han ido avanzando y hemos ido aprendiendo a cómo hacerlo mejor. Entonces ahí ven que estamos hablando no solo de que hay que aprender y aprender un comportamiento adaptativo mejor, sino que además la clave de una inclusión educativa, la clave de una escuela ordinaria que admite a todos es no solo ayudar a superar las deficiencias, sino que hay que cambiar el ambiente y las actitudes del profesorado ordinario y de todos los profesionales de la educación. Muy importante los directivos de los centros educativos, muy importante ustedes si son gestores o responsables educativos. Yo he trabajado como inspector educativo en España y como jefe de inspección educativa estuve durante 2 años en el sistema escolar, trabajé de maestro, trabajé de director de un centro de educación especial y luego trabajé en la inspección educativa y en la jefatura de inspección. O sea, que tengo una experiencia dilatada y el conocimiento de esos procesos de cambio. Entonces, ahora mismo no podemos enfocar cuando hay un alumno o alumnos con dificultades graves de aprendizaje, solo las dificultades que tienen por esos problemas o dificultades concretas, sino que sabemos que superarlas significa que se comporte de manera distinta el profesorado ordinario, que los técnicos o profesionales especializados hagan unas tareas también de apoyo distintas y eso va dando lugar a una inclusión y a una incorporación al sistema educativo mejor. Ahí es cuando hablamos de calidad de vida. Estas palabras que ven ahí están reflejando un poco las claves un poco de esos procesos de cambio. Pero algunos están pensando esto de la inclusión educativa o laboral, si piensan en vida adulta o social, es algo complicado. Ciertamente hay un problema en América Latina en general y me imagino que pasará igual en Paraguay, pero yo conozco varios países, todo no con el nivel que han para conocerlo ustedes, pero conozco Argentina, Chile, Colombia, México, esos los he conocido los sistemas. Y hay problemas similares a los que hay en España, distintos niveles a veces o momentos, pero los problemas de una inclusión en la escuela ordinaria son que exige un cambio cultural, exige un cambio en muchos ámbitos de los sistemas de funcionamiento. Por eso está funcionando tan lento, por eso hay mucho discurso y la realidad a veces está alejada de esos discursos. No porque los discursos no sean los apropiados, pero sí porque cuesta mucho traducir y poner en práctica lo que son las propuestas inclusivas. Y eso que cuesta lo sabemos porque está muy analizado desde la investigación aplicada. Sabemos que cuesta principalmente porque no se planifica apropiadamente.
No hay una inclusión en una escuela ordinaria si usted no la planifica, si los gestores no la planifican, si los profesores no se incorporan a ella y si todo el sistema educativo no está actuando de una manera organizada. Si eso no ocurre, lógicamente no hay inclusión, se queda en un discurso. De manera que eso no son unas palabras mías, son palabras que en el año 2021 la Asociación Norteamericana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, de la que yo soy miembro, de su comité de definición de lo que es la discapacidad intelectual, hemos expuesto, hemos dicho, la inclusión funciona, pero para funcionar tiene que estar planificada y tiene que estar incorporados el profesorado ordinario, en el caso educativo, ¿no? Tiene que estar incorporados los dirigentes educativos y los responsables de la supervisión. Si todas esas partes no están activadas, pues las cosas pueden no funcionar. Esa es la realidad, ¿no? Claro, ahí hay que aludir a un concepto que es el de lo que llamamos modelos mentales. Todos tenemos modos de pensar, eso es lo que llamamos modelos mentales, modos de pensar en los cuales tenemos formas de creencias, asunciones respecto a la población con dificultades o a la población, por ejemplo, inmigrante o indígena, supongan ustedes, en el ámbito de Paraguay, tienes generalizaciones sobre ellos, imágenes o ideas sobre su competencia o sus posibilidades, ¿no? Estas creencias, estas actitudes de fondo están basadas en siglos, a veces de historia y de relación, y son modelos que generan una visión y una cultura a veces de rechazo, de ignorancia y de, digamos, alejamiento y sobre todo de no compromiso con la población. Esto lo decimos no en Paraguay, lo decimos en Paraguay, lo decimos en España, lo decimos en Norteamérica, lo decimos en los países de Europa del Este o en Europa central o en Latinoamérica, entendiendo también los países en los que está España, Italia, etcétera, ¿no? Bueno, los modelos mentales son importantes. Lo primero para que haya una escuela inclusiva o para que avancemos en lo que llamamos bienestar personal del alumnado y en su calidad de vida es que entendamos que hoy la población tiene los mismos derechos, como hemos dicho antes, que requiere un compromiso mayor, que hay que planificar las ayudas y que eso es lo que va dando los procesos de cambio. Miren, había un autor que a mí me gusta poner porque en el mundo, en España en general, en todos los países es poco conocido, salvo en el mundo anglosajón, un poquito en el Reino Unido, en Gales particularmente. Este autor, ya que murió hace años, se llamaba Raymond Williams, él estudió cómo las sociedades cambian, cómo hay esos cambios culturales, como lo que es la sociedad inclusiva. Él lo analizaba no en este ámbito nuestro, él hablaba de cómo cambian las sociedades, pero ha sido el mejor estudioso de cómo cambia la sociedad industrial a la postindustrial, la agrícola industrial, y él dijo, bueno, claro, estas cosas han cambiado no por la lucha de clases, que era una cosa que decía el marxismo tradicionalmente, dice, no es tanto por eso, ¿verdad?, como porque cuando hay valores diferentes sostenidos por la población y activamente defendidos y puestos en marcha es cuando cambian las sociedades. Él dijo, han cambiado cuando esto ha ocurrido, cuando ha cambiado nuestro modo de pensar respecto a determinadas cosas. Entonces, esto es lo que nos pasa cuando hablamos de inclusión. Mientras que no cambiamos los modos de pensar, la manera de entender a la población y la manera de entender nuestro rol y nuestro papel para ayudarle, difícilmente se produce una sociedad inclusiva. Seguirá siendo esa máscara teórica aparente que en la práctica se ve difícilmente, con dificultad para avanzar, ¿no? Entonces, bueno, las acciones orientadas por valores son importantes y cuando hablamos de valores me estoy refiriendo a los que ven ahí, valores importantes como son reconocer que todas las personas, hay que reconocer la dignidad de todas las personas. ¿Qué significa eso de la dignidad? Significa el respeto hacia todas las personas independientemente de si tengan o no discapacidad, de si sean o no pobres o ricas, de la gravedad de los problemas o de enfermedad que puedan tener. Dignidad es que todas las personas somos iguales, primero ante la ley, pero luego además somos iguales en el trato que nos debe dar la sociedad y la escuela es parte de esa sociedad. Entonces la dignidad es un valor, primero. Y todos los alumnos o alumnas, independientemente de que tengan dificultades de comportamiento, problemas de aprendizaje, deben tener el mismo respeto y el mismo compromiso y deben abordarse con criterios de igualdad. Y luego hay otros valores, como es el del empoderamiento, es decir, el generar más confianza, autoestima y poder a la propia persona para que avance sobre sus dificultades, ¿no? Esto es importante. Esto yo lo hago cotidianamente
Yo llevo trabajando 45 años ahora mismo en la universidad, ¿eh? Y el empoderamiento lo hago con cualquier alumno, tenga o no discapacidad, y básicamente se refiere a que tienes que confiar en el alumno, tienes que darle poder para que pueda controlar un poco más decisiones de su vida, para que se ponga metas y objetivos y para que avance. Y esto es clave en educación secundaria. Si ustedes están vinculados a educación secundaria, la autodeterminación, que es la elección y decisión, y el aprendizaje, elegir y decidir, del empoderamiento, que es la confianza en sí mismo, la autoestima, son aspectos clave que te dan una dimensión distinta de lo que puede hacer cualquier alumno, tenga o no discapacidad. Bueno, esos valores son los que esa acción orientada con este tipo de valores de inclusión, de no discriminación, de dignidad, son las que nos ayudan a hacer procesos de cambio en las prácticas profesionales, organizacionales y en las políticas públicas. Tenemos un enfoque de sistema, son esos tres niveles, los niveles de la competencia profesional, el nivel organizacional y el nivel de la política pública, y los tres tienen que ir alineados en esos procesos de cambio. Y si no hay ese alineamiento, difícilmente se estabilizan, se sostienen y se generalizan los procesos de cambio, ¿no? Bueno, esto es un poquito, digamos, sería un primer momento. Ahora paso un poquito a comentarles. He empezado hablando, si dan cuenta, de evolución de paradigmas, luego he hablado un poquito de la inclusión educativa, social y cultural, que hubiéramos puesto otro tipo de ejemplos, pero similar. Ahora pasamos a por qué hablamos de enfoques basados en la evidencia. En los momentos actuales es importante, cualquiera de los que estamos en niveles técnicos como están ustedes y como está cualquier profesional que luego hace un posgrado y hace una maestría, estamos ya a un nivel de formación especializada, de experto de alguna manera, que acaba siendo ejemplo, modelo para otros que nunca se han especializado y que están a lo mejor en la escuela ordinaria y te miran a ti como el que sabe o conoce, o el que puede al menos orientar y aconsejar, ¿no? Entonces, nosotros nos corresponde hablar con lo que hoy llamamos enfoques basados en la evidencia. Esto es importante. Es importante porque en la historia de lo que ha sido la educación especial y de lo que ha sido la atención a las personas con problemas graves de aprendizaje o con problemas de comportamiento, ha habido muchas modas y muchas personas han creído de repente que la clave era, digo cosas que estaban bien, pero que no era la clave de todo, la musicoterapia, la psicomotricidad, las habilidades sociales, todas cosas están bien, pero no son la clave. Hoy en día a veces la neuropsicología o la neuroeducación. Mire usted, la evidencia significa que lo que tú defiendas, apuestes y propongas esté basado en datos y en comprobación. Es decir, que muchas personas en distintos lugares vayan coincidiendo en que lo que dices es correcto. No porque lo digas tú, sino porque la práctica te está demostrando que los resultados, la evidencia, está apoyando el que tú apuestes por esa estrategia educativa, en este caso, o de trabajo con las familias, o de incorporación de las familias a los procesos de decisión en la escuela, ¿no? Enfoque basado en la evidencia significa aquellos que están muy avalados por la investigación aplicada, es decir, por la experiencia de profesionales y de investigadores de distintos países, ¿no? Ahí hay una frase, si ven, que digo yo, que dice, primero hay que definir las cosas con claridad, en la escuela y en cualquier sitio. Si hablamos de calidad de vida, hay que definirla con claridad, como ahora haremos. Si no la defines, no puedes pasar a decir cómo la mides, porque medirías algo que no sabes lo que es. Estas cosas a veces ocurren. Se dicen cosas muy generales, no se definen y empiezas a medir estrategias educativas, problemas o procesos mentales y si no está bien definido eso, ¿qué estás midiendo? Primero hay que definir bien las cosas y ahí puedes medirlas. Y una vez que las mides es cuando puedes mejorarla, pero sin definir y sin medir no puedes mejorar. Es decir, estamos hablando de considerar al alumno no solo en lo académico, sino en lo emocional, en lo interpersonal, en el ejercicio de sus derechos, en su bienestar material y en su desarrollo personal, ¿no? Entonces, enfoques basados en la evidencia es una palabra clave hoy. Esta palabra no la hemos inventado en educación, ni en psicología aplicada, ni en otros ámbitos. Empezó hablándose de medicina basada en la evidencia hace muchos años. ¿Por qué se hablaba de eso? Pues porque había muchas medicinas que eran mentiras, que eran aprovechamientos, que era sacar dinero a la gente con medicaciones que eran fraudulentas. Todavía pasa, ¿eh? Que te puede engañar a alguien, ¿no? Entonces, medicina basada en la evidencia se generó en la propia medicina. Me dice, mire usted, la medicina que está basada en datos, en resultados comprobados
es la que debemos recomendar y la que te da una seguridad. Luego pasó a hablarse de psicoterapia en el mundo de la psicología y luego hoy en día, pues en la educación o en los servicios sociales hablamos de enfoques eficaces basados en la evidencia, es decir, que han mostrado resultados que por eso los defendemos. Entonces, por eso es por lo que hablamos aquí ahora de estos enfoques que ven ahí. Hablamos de un paradigma de apoyos, hablamos de un modelo de calidad de vida o modelo de apoyos y modelo de calidad de vida que hoy estamos planteando ya su confluencia a nivel internacional de manera muy potente. Y también hablamos de un enfoque de derechos, como les comenté antes, que al final el enfoque de derechos lo que está suponiendo es que sabemos que aquellos que tienen un hijo, una hija, un hermano o un familiar con discapacidad saben que han tenido que pasar y pasan por muchas situaciones a veces de marginación y de olvido o de negligencia o de abandono por parte de muchos ámbitos laborales, educativos, sociales, familiares inclusive. Entonces, el enfoque de derechos es un enfoque importante. Quienes trabajamos con población vulnerable, y eso es una responsabilidad de cualquier gestor educativo, y se lo digo como alguien que ha estado en la inspección educativa y en la responsabilidad de toda una provincia, tienes que tener muy claro los derechos de toda la población y saber que hay población que de manera habitual es marginada o hay dificultades para dar una respuesta apropiada o no encuentras los profesionales con competencias y tienes que formarle para que puedan trabajar con ellos, o hay una falta de planificación más acentuada, ¿no? Siempre es más fácil trabajar con los más inteligentes y siempre es más fácil trabajar con los más ricos, porque tienen los apoyos, las ayudas y los recursos. Pero hay que trabajar con todos, y todos son ciudadanos paraguayos o españoles o canadienses o de donde quieran ustedes. Entonces, el enfoque de derechos es eso, es un enfoque de principios y de valores, como los que he comentado antes. Pero luego el enfoque más técnico, con eso es lo que hablamos de paradigma de apoyos y calidad de vida. Yo he visto que cuando me he conectado hace un poco estaban hablando de las escalas que ven ahí de la SIS, de la escala de evaluación de apoyos, de intensidad de apoyos, en la cual tenemos la suerte que, a diferencia de otros idiomas y gracias al trabajo que hemos hecho bajo mi dirección en Salamanca, en el INICO, tienen la escala SIS para niños de alumnos gratuitamente disponible, en la cual se ven los indicadores de evaluación de necesidades de apoyo que te permite aplicar y conocer en los niños y en las niñas y comparar sus necesidades de apoyo diferenciales y comunes y saber si avanzas en ellas con la aplicación de esa prueba. Bueno, este modelo que ven ahí es el modelo que en el año 2021 desde la Asociación Norteamericana, en la que yo formo parte, pues se ha mantenido cómo entender a la persona hoy, cuál es el modelo integrado. Pues claro, lo entendemos de manera integral en que una persona tienes que evaluarle en lo cognitivo, su funcionamiento intelectual, su conducta adaptativa, su salud física y mental, donde están los problemas de comportamiento, que son muy importantes, lógicamente, tanto los de salud como los de comportamiento, por eso se incrementan las necesidades de apoyo de gran manera, hay que reducir las ratios de las aulas, hay que tener más especialización profesional médica o de psicólogos aplicados en los entornos educativos, y esto que ven ahí es un modelo gráfico de cómo se entiende hoy en el momento actual, es un modelo multidimensional de nuestro funcionamiento de ayuda hacia las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, sobre todo con problemas cognitivos de discapacidad intelectual. Entonces, a la izquierda ven lo que llamamos las dimensiones o áreas que normalmente evaluamos quienes trabajamos en el sistema educativo, que es evaluar aspectos intelectuales, evaluar conducta adaptativa, que cada vez es más importante, es al menos igual de importante que evaluar el funcionamiento intelectual. La conducta adaptativa te da más datos y te ayuda más a definir aspectos prácticos que lo que es lo cognitivo, que es importante para saber la competencia posible, pero te da menos datos para la intervención inmediata, mientras que la conducta adaptativa, cuando se analiza, te permite dar más datos. Luego ven ahí que hablamos de salud física, salud física y salud mental. Claro, cuando hay problemas de salud física o mental, hay muchas más necesidades de apoyo de las personas. Sabemos que los problemas de salud física o mental requieren profesionales más competentes, más especializados, con mayor especialización, que deben colaborar en el sistema educativo para poder comprender y para poner en marcha estrategias de apoyo de ayuda que superen o palíen de alguna manera los problemas de salud física o de salud mental o de comportamiento, ¿no? Pero luego ven otras dimensiones importantes que en los últimos años
dense cuenta que hemos ido a decir que hay que cambiar el ambiente, no solo las deficiencias, he dicho en algún momento al principio. Y ahí está el tema de participación. Cualquier alumno, tienes que ponerte como objetivos el incremento y el conocimiento previo y el incremento de su participación con sus compañeras o compañeros, en la interacción en el aula, en los espacios de ocio, en cualquier ámbito, ¿no? La participación es un tema clave. Cualquier mamá o papá con un hijo con problemas o sin ellos, lo que quiere es que su hija o su hijo pueda participar según va teniendo la edad apropiada en las distintas actividades que en la sociedad nuestra son habituales, ¿no? Cuando entras al sistema escolar, en las actividades educativas, cuando luego se hacen pandillas y van formando los grupos de unión, pues que tenga amigos, amigas, luego ya forman pareja de mayor. Bueno, eso es participación, es hacer las cosas habituales según tu edad cronológica. Bien, nuestra población tiene dificultades cuando hay una discapacidad intelectual grave, pero también tiene derecho y hemos de ver en qué manera incrementas y planificas bien su participación, su interacción con los demás, su pertenencia al medio social en el que está, familiar y social comunitario, y a la escuela, lógicamente, y en todos sus ámbitos. Y luego ven ahí el contexto, que se refiere un poco que estudiamos en qué contexto está, familiar, ambiental, educativo, social, y ver qué cambios se pueden hacer para mejorar. Pero claro, si se dan cuenta, lo que se pone en el medio de la figura, se pone el sistema de apoyos. Sistemas de apoyos, decimos. No se pone un cerebro con problemas como tradicionalmente la gente entiende a nuestra población. No se entiende, digamos, como a la persona no la podemos entender solo por sus déficits o sus dificultades. Esas hay que conocerlas y hay que poner las estrategias que conocemos en educación para poder superar o avanzar lo máximo posible. Pero no podemos entenderle solo ahí, sino que tenemos que entender a la persona no por sus problemas, sino que tenemos que entender qué apoyos podemos darle para mejorar los resultados de su funcionamiento, que ven ahí al lado. Al final, ¿por qué nos hemos dedicado a ser maestras o maestros o profesionales de la educación? O investigadores, en mi caso, después de haber trabajado en todo el sistema educativo, pues nos dedicamos a apoyar a personas que tienen dificultades y necesitan avanzar en el sistema educativo y queremos lograr resultados. Resultados académicos, pero también resultados de autonomía personal, de bienestar y satisfacción con la vida. Y eso es lo que empezamos a hacer cuando trabajamos con modelos como calidad de vida, que ahora comentaré. Pero bueno, primero que recuerden ustedes que hoy en día es conveniente, todos hay que tener ya esos dos instrumentos que ven ahí. Bueno, el de la izquierda no es un instrumento, es la definición de discapacidad intelectual que en enero del año 2021 y en noviembre la hemos publicado en español porque la traduje yo con Patricia, una compañera mía, una exalumna, bueno, que hizo el doctorado conmigo y con algún otro compañero hemos adaptado, traducido la definición que yo hice también en el Comité Internacional Norteamericano. Esa hoy en día es un libro que hay un esfuerzo de simplicidad para que se comprenda bien y se pueda aplicar inmediatamente. No es una definición teórica, sino que ahí se expone cómo entender hoy y cómo trabajar con los modelos más modernos con la población con dificultades de tipo cognitivo. Bueno, ese es un libro y el otro que ven a la derecha, la DAPS, los dos van por vía comercial porque dependen de la Asociación Americana y tienen un costo económico, pero bueno, no es un costo inaccesible en principio. La escala de diagnóstico de conducta adaptativa es la primera escala que permite evaluar conducta adaptativa en población con discapacidad intelectual, diferenciándola, esa conducta adaptativa, de aquellos que no tienen discapacidad intelectual. Eso es recomendable en los equipos psicopedagógicos educativos tenerla y formarles. De todas formas, en Internet hay alguna conferencia que hemos dado que se puede acceder gratuitamente, al menos para saber de qué va y en qué consiste. Pero esos dos instrumentos conviene tenerlos en todos los ámbitos del sistema educativo distintos, para que puedan manejarlo y aprender de ello. En el caso de la DAPS, los profesionales de la psicología aplicada o la psicopedagogía, y en el caso de la discapacidad intelectual, cualquier tipo de profesional. Miren, cuando hablamos de calidad de vida hablamos de esto. Probablemente muchos de ustedes lo han oído ya, porque esto lo llevamos trabajando el profesor Salok y yo desde el año 94 exactamente. Él llevaba trabajándolo desde años previos. Hoy hablar de calidad de vida no es una ocurrencia. Desde los años 80
profesionales del trabajo social, de la psicología aplicada y de otros ámbitos educativos, empezaron a intentar acercarse de manera precisa a mejorar la vida de las personas más allá de su aprendizaje académico o de un empleo. Entonces empezó a trabajar qué áreas o dominios vitales son importantes. Entonces las 8 áreas que ven ahí son las que hoy hay un consenso internacional, son las que hemos propuesto el profesor Salok y yo, y se conoce internacionalmente como modelo de Salok y Verdugo, pero que son 8 áreas en las cuales, mírense ustedes, su bienestar personal, su satisfacción vital, seguro que es difícil que encuentre algo fuera de esas dimensiones, porque esto nos vale a quienes tenemos o no tenemos discapacidad y a quien tiene una discapacidad grave o ligera o muy grave o ninguna. Vale para todos. Es, digamos, una comprensión o una aceptación internacional de que eso es lo que es calidad de vida. Es esa definición basada primero en unos elementos que son estos, y ahora explicamos su definición más precisa, pero serían los componentes. Lo material, o sea, tienes que tener las necesidades básicas cubiertas. Lo material tiene que ver con la vivienda. Profesor. ¿Sí? ¿Sí? Profesor, ¿se fue? ¿Se fue otra vez? Pues no lo sé. ¿Sí? ¿No me oyen? ¿Sí? Sí, sí. ¿No me escuchan? Sí, sí. ¿No me escuchan? Sí, sí. ¿Se ha ido? Vaya. ¿No me oyen? Sigo probando, a ver, porque es raro. Aquí está conectado perfectamente todo. A ver. ¿No me escuchan? Vamos a ver. ¿No me escuchan? Hola, ahora así, ahora le escuchamos en el auditorio. Ahora sí. No Sí, sé lo ahora que sí, pasa. profesor, ahora sí. Vale, gracias. Es que la conexión aquí aparentemente está bien, pero estas cosas a veces uno nunca sabe. Pero avísenme cada vez que pase y esperamos hasta que pueda haber una buena conexión. Esto que ven ahí son los componentes de lo que llamamos calidad de vida. Llevamos trabajando sobre ellos desde mitad de los años 80, muchos profesionales distintos trabajando en el mundo de la discapacidad. Hoy esas dimensiones que ven ahí nos valen a cualquiera de los que estén oyendo ahora o que nos estén escuchando, nos valen a todos, tengas o no discapacidad, sea más o menos grave y del tipo que sea. Hoy eso es el modelo internacional que se conoce como de Salok y Verdugo, porque lo hemos defendido y publicado libros y centenares de artículos ya sobre ese tema, y se aplica en muchos lugares y hay muchas escalas que ayudan a medirlo. Miren en su calidad de vida, su satisfacción vital no depende solo del desarrollo personal, es decir, de sus aprendizajes y de sus habilidades o competencias adquiridas. Claro que dependen de eso, pero no solo. La escuela se dedica a eso y mucho. Pero eso es insuficiente para hablar de calidad de vida. Necesitas pensar en los aspectos emocionales y de la persona, en los aspectos de sus relaciones interpersonales, que son los que te dan satisfacción en muchos ámbitos de la vida, los amigos, el hacer cosas en conjunto, la participación social, que es la inclusión, la autodeterminación, que es elegir y decidir. Esos son un poco los componentes de lo que hoy llamamos calidad de vida, que son enfoques con una evidencia científica muy potente y con muchos instrumentos ya para medir y con muchos desarrollos. Entonces, calidad de vida, de todas formas, miren, una buena definición la pueden encontrar aquí. Esa es la que a mí más me gusta de las que hicimos el profesor Salok y yo, que ya les digo que es el modelo internacionalmente más aceptado, más seguido en Latinoamérica, pero en Europa y en Norteamérica también en general. Entonces, ven ahí que hablamos que para que tú mejores a un alumno o a una alumna su calidad de vida, está claro que hay que primero evaluarle distintos profesionales, no basta solo con un trabajador social o con un psicólogo o con un educador, todos, y el profesional de atención directa, importante, y hay que evaluar distintas dimensiones, como acabamos de ver, y hay que conocer, para hablar de satisfacción y calidad de vida, cuando empiezas ya en secundaria sobre todo, hay que conocer ya los deseos de la persona, sus necesidades. Para eso, las necesidades con la escala de evaluación de apoyo, al menos conocemos muchas, y los deseos es que hay que conocer
y ayudar a veces a la persona a formular sus preferencias e intereses. Entonces trabajamos con estrategias cualitativas y cuantitativas y ven ahí que hablamos de al final hacemos esto, evaluamos, digamos, pero para hacer un programa individualizado de apoyo. No evaluamos solo para dejar la información ahí y enseñarla a otras personas, cosa que ha ocurrido mucho en el sistema educativo. Cuando yo soy de inspector lo he visto, no, tenemos una evaluación muy apropiada, miren ustedes, distintos profesionales de atención directa, especialistas también, inclusive del área médica. Y dice, sí, pero ¿eso cómo se está aplicando? Si eso no se aplica, no nos vale para nada. Entonces, eso hay que aplicarlo en un programa individualizado de apoyo, es decir, lo que hemos evaluado o conocido de la persona debe traducirse y trasladarse a un programa con objetivos y con una estrategia que incorpore, si estamos trabajando con un modelo de calidad de vida, que también hable de lo emocional, lo interpersonal, la inclusión social, que incorpore a la familia y a otras personas más allá de los profesionales de atención directa especializados. Eso es lo que llamamos planificación centrada en el alumno, sería en este caso, o atención centrada en el alumno. Y al final, desde calidad de vida, lo que decimos además, hay que demostrar con datos que tienes resultados positivos de tu trabajo educativo, es decir, que tú evalúas cuantitativa o cualitativamente y comparas a lo largo del tiempo si hay avances o no y demuestras si estás avanzando o no. Eso es lo que hoy planteamos desde modelos de calidad de vida. Muchos conocerán, y no voy a entrar en su descripción, las escalas que tenemos porque la mayoría de ellas son descargables gratuitamente de la web del Instituto del INICO y que evalúan en la infancia o adolescencia aspectos de calidad de vida con indicadores o de autodeterminación como una de las dimensiones más relevantes y que pueden ustedes utilizar. Ahora mismo estamos construyendo una escala de evaluación de calidad de vida en entornos solo inclusivos, que no existe a nivel internacional, curiosamente, y en el cual hemos trabajado ya sobre qué indicadores son importantes en una escuela ordinaria inclusiva que acepta a todos, en lo emocional, en lo interpersonal, en el bienestar físico, en el desarrollo personal, qué indicadores son los más relevantes. ¿Y eso cómo lo construimos? Pues miren, esas escalas que ven ahí, tardamos de 3 a 5 años en hacer cada una, 2-3 años mínimo. En el cual trabajamos cualitativamente con primero la investigación aplicada, qué conocimiento hay, qué evidencia hay. Luego trabajamos con expertos en el ámbito profesional, en este caso en la escala que estamos haciendo de educación inclusiva, de evaluación de calidad de vida, con 14 expertos de España con 15 años, 20 de experiencia, trabajando con población con dificultades, algunos de ellos también en el ámbito de la investigación. Consensuamos cómo medirlo mejor esas dimensiones, cómo medirlo en 300 indicadores, empezamos hasta el final acabar con 80 y luego hacemos una aplicación a más de 800 personas, es decir, hacemos un proceso de construcción muy serio para que al final sepas que realmente hoy es lo que se entiende como calidad de vida evaluada en cualquier instrumento. Bueno, que sepan que eso lo tienen disponible en la página web del INICO, fácilmente encontrable en Google, entonces buscan publicaciones, instrumentos de evaluación y ahí encuentran muchas escalas y también muchas en vida adulta, para que vean un poco la entidad que va teniendo. Algunas escalas como la que ven ahí, estas son para vida adulta, pero como esas que ven como escala San Martín, está ahora mismo en 11 idiomas. No solo está en francés, inglés, español, sino que está en italiano, en húngaro, en finlandés, en yo qué sé, en 11 idiomas, ahora mismo. Y la escala INICO-FEAS en otros tantos. Es decir, que son la referencia internacional que se está traduciendo y validando en otros idiomas. Cualquier escala de estas que construimos, como las que hablaba antes, estas de infancia o adolescencia, lo bueno luego es construirlas en tu propio país o adaptarlas en tu propio país y adaptar los indicadores de medición. Muchos te van a valer, pero otros hay que adaptarlos a la cultura, al lenguaje a veces, aunque tengamos el mismo idioma. Entonces, de hecho, tenemos algunas escalas validadas en Colombia, por ejemplo, otras se están validando ahora en México alguna, y bueno, digamos que hay que contextualizarlas culturalmente. Pero bueno, este es el índice que les digo que estamos construyendo, el de primaria ahora mismo. Tardaremos un año en tenerle disponible, pero bueno, ¿por qué doy importancia al tema de la calidad de vida? Porque al final esas dimensiones de las que hemos hablado son un marco organizador, o sea, te permite organizar toda la información evaluativa, las opiniones que tienes de los profesionales de la escuela ordinaria, de los profesionales especializados de apoyo, del psicólogo, el fonoaudiólogo, o otro profesional, o el médico rehabilitador que a lo mejor ha trabajado con él, o el fisioterapeuta.
decimos que es organizador porque en cada una de las dimensiones tú tienes que simplificar todos esos datos que pueden ser muy complejos a algo sencillo. Si no trasladas a algo sencillo toda la información de evaluación, no se aplica. Eso hay que saberlo. Toda esa evaluación que sabemos hacerla y muy bien o de manera muy variada, no tiene sentido si luego no es aplicada. Entonces, esto es una fase importante que llamamos de síntesis de la información. Entonces, hay que hacer protocolos de simplificación de toda la información y una de las propuestas es que trabajen ustedes con esas 8 dimensiones de calidad de vida para ubicar en cada una de las dimensiones resultados importantes del fisioterapeuta, del fonoaudiólogo, para poder establecer objetivos y un programa de apoyo importante. También tienen la escala de evaluación de apoyos, lógicamente, que ya conocen, que directamente te dice también muchas de las necesidades que pueden ubicarse en estas dimensiones de calidad de vida. Pero bueno, para ir a la última parte y luego ya atender un poco a sus preguntas, vamos a alguna parte de implicaciones prácticas, que sepan que en el momento actual estamos ya proponiendo desde el año 2021 con publicaciones internacionales en inglés, pero con una publicación también en la revista Siglo Cero, que la ven ahí en la parte de abajo de la diapositiva. Les digo la parte de abajo porque está en español y está descargable gratuitamente en la página web del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, bueno, en la revista Siglo Cero, perdón, que la tenemos en la escuela, en la Universidad de Salamanca. Entonces, ven ahí que pone el modelo de calidad de vida y apoyos, y ahí Salok, Laura Gómez y yo hemos hecho en inglés varias publicaciones, que también, alguna más que no pongo ahí también, pero estamos ya proponiendo lo que es unir 2 paradigmas, el de apoyos, que ya conocen porque hablaban antes de él con la escala de evaluación de apoyos, con la SIS, y el paradigma de calidad de vida. Es decir, buscamos trabajar qué necesidades de apoyo tienen los alumnos y alumnas y además cómo mejorar su bienestar. Cuando juntas esas 2 cosas es cuando puedes avanzar sustancialmente. Primero, el centro es la calidad de vida, es decir, el bienestar, no solo lo académico. Acuérdense que el problema que hemos tenido es el reduccionismo histórico con nuestra población, la escuela solo lo académico y la vida adulta solo el empleo. Claro que son importantes, son lo que define esos años, pero no solo eso. Nuestra población es vulnerable en autonomía personal, en problemas emocionales, en problemas físicos, en participación social, y hay que ayudarle en todo eso. Educación es entender holísticamente, siempre se decía, pero no se traducía a la práctica. Esa es la comprensión global de la persona. Piensen siempre en el alumno o alumna global. Entonces, el centro es la calidad de vida y luego sí que sabemos los 4 elementos que hoy en día contribuyen más a mejorar esos apoyos que mejoran ese bienestar. Y para decirlo de una manera rápida, pues ahí pueden ver un poquito, digamos, esos 4 elementos que ven ahí. Ven que pongo elecciones y autonomía personal, entorno inclusivo, apoyo genérico y apoyo especializado. Bien, el apoyo especializado ahora al final les comentaré, pero primero, para que vean un poquito, digamos, una de las cosas importantes, elección y autonomía personal es importante, y esto es clave si ustedes trabajan sobre todo en secundaria. La población que tiene déficits cognitivos o limitaciones importantes de aprendizaje o marginación social suele tener una actitud pasiva vital frente a su propia vida, y las decisiones acepta que sean tomadas externamente, y a veces nosotros, la familia o el sistema educativo o los profesionales, digamos, contribuimos a tomar decisiones para ayudarle, pero la clave de la satisfacción en la vida y la calidad de vida tiene que ver con que tú elijas y decidas parte de las cosas que ocurren. Elijas y decidas. Miren en ustedes y miren si tienen personas mayores en su familia, porque es el mismo tema. Elegir y decidir es clave. Elegir y decidir qué haces o qué no haces, aunque empieces a perder habilidades y competencias. Poder elegir y decidir es lo que te da satisfacción vital. Lo contrario es alimentar la depresión y alimentar la falta de sentido de la vida, la falta de un proyecto vital. Entonces, por eso damos mucha importancia al elemento de apoyo, que es construir en las personas un proyecto personal para elegir y decidir sobre su propia vida, que va desde las cosas más sencillas. ¿Qué actividades de ocio haces? ¿Con quién te gusta estar? En los fines de semana qué te gustaría hacer? ¿Qué objetos son con los que tienes que tener
te gusta tener contacto porque te produce satisfacción el manejarlos o el estar con ellos, qué actividad deportiva, yo que sé, elegir y decidir en cualquier ámbito vital. Claro, repito, quien tiene discapacidad o déficit cognitivo tiene mucha más dificultad, por eso ponemos la importancia de que hay que darle oportunidades para que aprenda. Los demás lo aprendemos viendo a tu hermana, a tu hermano, a tus vecinos, fracasando y con éxitos aprendemos a elegir y decidir en la vida. Desde cosas sencillitas, qué te gusta, qué no te gusta, qué actividad física, qué deportiva, musical, luego a la pareja, a los amigos. Pero quien tiene limitaciones importantes, ahí requiere apoyo, se requiere ayuda. Más allá del profesional especializado, con la familia participando, requiere ayuda. Y eso hay que construirlo. Y es de gran importancia, es construir lo que llamamos autodeterminación, es decir, generar mayor control de tu propia vida. En la medida en que logras y motivas a la persona para que participe más activamente, se incrementa, su motivación se incrementa y su satisfacción, esos son datos de investigación. En la medida en que generamos que él tome decisiones, informarle, que opine y que decida y que conozca, en la medida en que logramos eso en los centros, en las actividades, en las aulas, estás mejorando su satisfacción, se siente parte de, siente pertenencia al lugar en el que está. Y esos son datos de investigación, no es teoría. Eso tiene que ver un poco con los derechos, como ven ahí que la Convención de 2006 de Naciones Unidas plantea que ante la ley hay que tener un reconocimiento como persona y de la capacidad jurídica, que hoy en día en todos los países se ha avanzado. De todas formas, las claves aquí es cómo apoyar esa toma de decisiones. Esto es importante, ¿eh? Nosotros en España estamos ahora haciendo alguna investigación muy importante con personas con discapacidades muy graves. Si ustedes piensan en lo que tradicionalmente llamamos discapacidad profunda o severa grave, es decir, con poco nivel verbal, con falta de concentración y atención, con problemas de salud y comportamiento más habituales. Hoy estamos trabajando en 10 regiones distintas de España. Les estamos sacando de las residencias en las que estaban de 20, 30 personas a pisos de 4 o 5. Proyecto muy potente. Estamos sacando datos, tenemos 5 personas contratadas y estamos sacando datos para, digamos, ver la opinión familiar, la opinión de las propias personas, de los profesionales, para sacar conocimiento hasta que en los más graves y con mayores dificultades los modelos comunitarios son importantes e incrementan, estamos midiendo cómo incrementa la calidad de vida y la autodeterminación. Bueno, recuerden que esto es importante y recuerden que para aprender hay que arriesgar un poquito en poner metas, objetivos y ayudar a la persona a avanzar. Y hay experiencias, como les comento, hasta en los casos más complejos. Otro elemento de apoyo importante, ya lo hemos comentado, serían los ambientes inclusivos. Los entornos naturales de la escuela o sociales te ofrecen más oportunidades, te permiten ser valorado y la dignidad como persona, no estar en un ámbito segregado como si fueras alguien aparte del resto de la sociedad, sin un reconocimiento de tus derechos a participar en los distintos lugares. Entonces, ahí es más fácil, digamos, acudir a recursos muy variados sociales y los apoyos permiten avances más importantes. Esto lo dice toda la investigación aplicada. La medida que logras escuelas más inclusivas y ambientes más inclusivos, obtienes mejores resultados. Pero recuerden, y destaco ahí, si no se planifica, eso no existe. Por eso lo pongo. Y eso lo pongo yo, pero lo ponemos en la definición de discapacidad intelectual de 2021 en la Asociación Americana. Cuidado, que la investigación dice muy claro que no basta con decirlo o generar un ambiente inclusivo, hay que planificarlo y hay que asegurar que está funcionando y hay que ver los problemas y resolverlos. Hay que ser activos, hay que tener un compromiso social activo ahí. Otro de los elementos de apoyo importantes sería lo que llamamos apoyos genéricos, es decir, que cada vez más lo que se pide es que muchas de las estrategias del uso de la tecnología, digamos, de la participación social, cultural, en el ocio, en cualquier ámbito vital, que se vaya a la respuesta global, que no se haga educación especial aparte, que no se haga centros de adultos aparte, sino que la respuesta esté en lo que habitualmente en tu comunidad existe. Eso exige que quienes somos profesionales especializados trabajemos para abrir esos espacios, para que le den la cabida, para que de alguna forma cambien un poco ese modelo mental que ha rechazado esta población habitualmente. Y miren, esto es lo último que se plantea como enfoque de apoyo especializado, que alguno dirá, bueno, ¿dónde estamos? Pues sí, los profesionales, por supuesto que tenemos la clave, pero no somos los únicos que tenemos la clave. Tenemos la clave
para generar entornos inclusivos, para ir más a apoyos genéricos y para construir competencia en autodeterminación de la persona. Y esos son las 4, digamos, enfoques del conocimiento que históricamente han aportado más a nuestra población, sobre todo la perspectiva psicoeducativa ha sido la que ha dado lugar a nosotros, educadores, psicólogos o distintos profesionales de la educación, es la que ha dado un poco, digamos, las dinámicas y los roles profesionales. Lógicamente, lo que avanza en biomedicina es importante y en neuropsicología un poco nos ayuda a comprender, a entender y a conocer, pero raramente te da elementos prácticos para la ayuda y el apoyo diario, raramente. Pero sí que hay que tenerlo en cuenta porque algunos problemas, sobre todo de salud física y algunos de salud mental, pueden tener claves de tipo médico y luego el diagnóstico, la prevención, etcétera, lógicamente. Pero sobre todo hay estrategias psicoeducativas, pero hoy en día ven que hablamos también sociocultural y es eso que les decía del ambiente. Hoy tiene tanta importancia en la discapacidad, las deficiencias que puedan tener las personas o las limitaciones, como el comportamiento ambiental, es decir, lo que hace el profesor ordinario, lo que hace el director educativo, lo que hacemos los supervisores o gestores, lo que hace la sociedad en la que estamos inmersos. La perspectiva sociocultural lo que viene a decir es que los datos avalan ya que la discapacidad está tan determinada por el ambiente como por las propias deficiencias de las personas. Una sociedad inclusiva requiere cambiar ese ambiente. Eso es el enfoque sociocultural. Y el de derechos o de la justicia ya lo hemos comentado, ¿no? Pero bueno, quería pasar un poco a la parte final para que vean un poco ya un poco más las implicaciones directas en la inclusión educativa del modelo de calidad de vida y apoyos. Ahí ven que pongo la revista Siglo Cero. Yo dirijo esa revista, es la revista científica sobre discapacidad intelectual más antigua de España, llevamos más de 50 años, la mejor también y la más difundida y afortunadamente gratuita, no tienen que pagar nada por leerla y pueden acceder en internet a cualquiera de sus artículos desde los últimos años, desde 2003. Y es una revista en la cual se publican cosas de España y de Latinoamérica. Últimamente, por ejemplo, de Chile, que ha hecho unas inversiones importantes en educación y en universidades, pues se reciben investigaciones serias, importantes, que nos transmiten experiencias educativas, no solo de Chile, lógicamente, de México, de España y de otros países. Publicamos alguna cosa en inglés, pero sobre todo es publicación en España, una revista de impacto importante. Rechazamos el 70% de lo que recibimos, o sea que es muy rigurosa en aceptar cosas bien escritas, novedosas, importantes, pero se lo digo para que la tengan de referencia, para que puedan inspirarse si tienen que hacer trabajos, a veces proyectos, ahí que sepan que hay montones de información que les puede interesar y sobre inclusión educativa, sobre autodeterminación, sobre calidad de vida, sobre planificación centrada en la persona, sobre diseño universal de aprendizaje, sobre tecnología aplicada, sobre muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué implicaciones tenemos? Ya para ir resumiendo aspectos de consecuencias. Lo primero, centrarnos en el ambiente y en el contexto, no solo en déficits, basarte en fortalezas y construir esas fortalezas, ese empoderamiento de competencias de la persona, no denigrarle, no identificarle con sus problemas solo, ayudarle a que fortalezca su autoestima, su capacidad de aprendizaje, su capacidad de controlar progresivamente su propia vida, y entonces nos centramos en los apoyos y en ese enfoque integral de calidad de vida, lógicamente. De alguna forma hay cosas que ya conocerán, como es que hablamos de la importancia del currículum de educación general, y las nuevas prácticas inclusivas que no he comentado aquí, pero que hay muchas, diseño universal de aprendizaje. Bueno, ahí ven algunos de los ejemplos de estrategias o prácticas como respuesta a la intervención, que significa cómo agrupar alumnos por los distintos niveles dentro de un aula y dar una respuesta de objetivos variada, que te permita organizar el trabajo del aula apropiadamente. Si tienes 20 o 30, no puedes trabajar con 30 unidades distintas. Los agrupas por niveles de respuesta a la intervención, por planes de apoyo comunes a distintos niveles. Para eso hay que evaluar bien previamente, hay que agrupar bien en función de necesidades de apoyo y establecer esos objetivos. Eso se trabaja en muchos sitios. En Norteamérica, por ejemplo, en Illinois, en Nueva York hace años, y en España hay escuelas, estamos. No, bueno, estaba comentando esos ejemplos de algunas estrategias educativas recomendables. Afortunadamente la escuela y las prácticas inclusivas llevan muchos años y pues hay que aprender de ponerlas en marcha. Lo que es clave aquí es que hay que generar unas dinámicas de aprender unos de otros. Es decir, que las escuelas en Paraguay, digamos, hay distintos lugares, lógicamente, y hay otros países cercanos. Entonces, el intercambio de experiencias es importante para aprender cómo resolver
problemas y dificultades o cómo ver la manera de generarlas con el menor esfuerzo posible, pero con la mayor eficacia, ¿no? Para eso hay que ir aprendiendo continuamente de lo que hacen otros. Ninguno de nosotros es capaz de dar todas las respuestas, pero sí podemos aprender lo que otros hacen. Por eso es importante juntarnos, reunirnos, reunir a los profesores, que ellos se junten, que transmitan los que van haciendo cosas importantes a otros cómo lo hacen, que se pueda aprender de aquellos que mejor hacen alguna cosa y otros que hacen otra a lo mejor distinta pueden transmitir la suya. Estas dinámicas son importantes, es lo que se llama en los tiempos actuales paradigma de ciudadanía compartida, es decir, solo cambias la sociedad en la medida que activas a muchos sectores y compartes aspectos del funcionamiento y de la mejora. Eso es así y eso es lo que hay que promover. Luego, digamos que por pasar un poquito, esto para que vean un poco cómo trabajamos comparando con datos de las escalas de calidad de vida, pero quería irles ya para terminar un poco y atender a las respuestas, porque yo en 20 minutos aquí me cierran el edificio, pero miren, esto es lo que ha hecho una maestra preparando la intervención. Busqué en internet, digo, a ver qué cosas encuentro de alguien que haya escrito algo reciente, ¿no? Lógicamente escribí y organicé todo lo que habitualmente yo entiendo que hay que hacer y poniendo alguna cosa nueva, pero esto es una maestra de aquí de Valencia, por eso lo escogí, donde estoy yo ahora, hoy, porque mañana doy aquí en la Universidad Católica, donde estoy de Valencia, doy 10 horas de clase sobre calidad de vida, mañana y pasado, y buscando, digo, a ver qué hay en Valencia. Entonces vi una profesora que se llama Iris Caraval, no la conozco, una maestra de educación primaria, la cual tiene una página web que se llama Avanzando con Emociones y me gustó. Y esa recoge cosas que ella ha estudiado y conocido, se está especializando, está haciendo psicología también, pero es maestra de educación primaria, y dice un decálogo de buenas prácticas en atención a la diversidad, es decir, a la población con dificultades, a la población con diversidad en la escuela, ¿no? Y dice cosas correctas con sus palabras, recogiendo de lo que ha visto de unos y otros, pero que viene muy bien para resumir un poco y acabar con mi intervención. Ahí dice, bueno, lo primero es que aplica el principio de accesibilidad universal en el entorno y en los materiales, lo que llamamos diseño universal de aprendizaje. Ahí hay que formar al profesorado, las escuelas de formación educativa tienen que hacerlo y los profesores tienen que aprender ese trabajo de lo que llamamos accesibilidad, el diseño universal, ¿no? En los materiales y en el propio entorno. Y luego a la vez dice, miren, atiende a lo que yo he comentado de los modelos, ¿no? Reconoce, respeta y valora la diversidad en el aula. Que decir, entiende de una manera distinta, comprende al alumno con dificultad, identifícate, ten empatía con él y ayúdale, ¿no? Es lo que viene a decir esta maestra. Luego dice otras cosas, todas importantes, ya les digo que la he seleccionado con buen criterio, algunas de las cosas destacables, por eso se lo pongo ahora. Dice, adáptate a los diferentes ritmos de respuesta y márcate objetivos asequibles. Bueno, ahí yo les diría, hay una estrategia como es la de respuesta de intervención, se llaman, que tienen en internet, en inglés, pueden ver muchas veces en español, de esos agrupamientos de distintos ritmos de respuesta en un aula, que puedes establecer 2, 3 niveles distintos en los cuales marcas objetivos que pueden ser más avanzados en un grupo y menos en otro, pero al menos lo común está en todos, ¿no? Luego el 4 dice, fomenta y facilita participación. Claro, no es solo aprender académico, les diría yo, dicho con palabras ya más técnicas, es que la participación es clave, es cómo se relacionan entre ellos, en qué medida tienen interacciones apropiadas, que no esté marginado ninguno, que admitan y que a todos les ayuden un poco a que todos entiendan que cada alumno es parte del mismo grupo y tiene que compartir cosas en común, ¿no? Luego el otro, usemos las tecnologías, ¿no? Lógicamente, eso es siempre una piedra de toque, digamos, o algo importante en la escuela. Las tecnologías son claves para muchas cosas y las utilizamos muy poco a veces, ¿no? Entonces ahí hay que ser más innovadores. Luego habla del uso de técnicas de comunicación y otras medidas de intervención para alumnos con problemas importantes. Otro hace referencia a la información sobre las familias, a la participación de ellas, a la importancia de atender a buenas prácticas como derecho, habla del enfoque de derechos, sistema de evaluación y luego fórmate. Nos hace falta, lógicamente, tenemos que ofrecer a nuestros profesores de escuela ordinaria una formación actualizada y sobre todo yo les diría, más que una formación actualizada, que tenemos que ofrecerles esas posibilidades, aparte de formación específica, de intercambio, de que en una escuela de Paraguay hay alguien que puede enseñar a otro con seguridad muy bien cómo trabajar con la comunidad en la que está
aspectos de interacción y de participación social, mientras que otro puede enseñar estrategias académicas de diseño curricular universal, cómo manejarlas. Entonces, para eso necesitamos juntarles, estimularles, transmitir, motivar al profesional, y eso es clave para que las cosas funcionen. Bueno, esto sería un poquito la intervención mía. Yo les sacaría estas palabras de Pablo Milanés, ¿verdad?, que se atribuyen a Mario Benedetti, pero son de Pablo Milanés. Decía, claro, no pides que a nadie que te baje del cielo una estrella azul, solo que le ayudes, que mi espacio llenes con tu luz, que es una canción muy bonita de Pablo Milanés. Entonces yo ahí acabaría mi intervención y me dispondría un poco a las preguntas que puedan hacerme en la medida en que podamos tener esa interacción. Yo dispongo de 15 minutos hasta que aquí el edificio me cierren. Así que muchas gracias por la atención y me dispongo a escucharles. Dejo de compartir pantalla para poder ver mejor. Eso es. Nuestra imagen también, ¿verdad? Sí. Gracias, profesor. Gracias. Nada. Si quieren preguntar o comentar cualquier cosa, hacer crítica, lo que crean oportuno, porque digamos que solo aprendemos en la medida en que somos críticos con las cosas que nos planteamos. Tenemos realmente, como dice el profesor, 15 minutos porque a él le cierran el edificio, así que... Entonces, si alguien quiere hacer una pregunta, interpelación. O comentario, lo que quiera. Comentario. ¿Vale? Hay un silencio. Acá, sí, un ratito. Bueno, buenas tardes, profesor. Yo soy Sonia Carísimo. Vengo de parte de una organización civil que se llama Federación Juntos por la Inclusión. Sí. Y me gustaría si puede ampliar un poquito más el concepto de que habló así como muy rápido, de que solo se activa paradigmas de ciudadanía, o sea, cómo se activan los sistemas de paradigmas de ciudadanía compartida. Sí, claro, sí. Tienes buen criterio. Eso es el último concepto que estamos utilizando, es este paradigma de ciudadanía compartida. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Claro, vamos a ver, el paradigma de ciudadanía compartida es más un paradigma, digamos, hay un artículo en inglés de Salo, Lukács y Tassé, pero yo les he criticado y estamos haciendo ahora otra evolución del mismo. El paradigma de ciudadanía compartida es importante para las políticas públicas. Para las políticas públicas. Básicamente, el paradigma de ciudadanía compartida hace referencia a los derechos, en último caso, pero hace referencia a que los procesos de cambio social, como es una inclusión, no deja de ser un proceso de mejora social de una sociedad más comprometida con aquellos que han sido discriminados y que son vulnerables. Ciudadanía compartida significa que tienes que activar la sociedad, las organizaciones como en la que usted está, y su participación en los medios educativos y otras organizaciones sociales deben comprometer actividades y colaborar para poder hacer las modificaciones ambientales necesarias. Y esto nos vale en la escuela y en el envejecimiento. Le digo un ejemplo concreto. Recientemente, estando en una población del norte de España dando una conferencia en un tema que era envejecimiento y discapacidad, se planteó ese mismo tema y ahí se estaba planteando por la parte de la política pública cómo activar a los sectores sociales, a las organizaciones de mujeres, por ejemplo, en los ámbitos rurales, a las organizaciones culturales que había en la comunidad, para poder, digamos, activar decisiones y respuestas importantes sociales, porque no puede hacerlo todo el Estado ni los gobiernos, porque las tareas son muchas. Entonces, cuando decimos ciudadanía compartida, nos referimos a eso, que no solo es que los profesionales hagamos mejor nuestro trabajo y que los directivos de los centros y gestores puedan hacer una mejor gestión, sino que luego la sociedad en general pueda colaborar en una política pública más activa. Entonces, que los políticos, lógicamente, pongan recursos y planes, pero que organizaciones sociales y otros sectores colaboren activamente en ellas. Eso es lo que acaba haciendo o lo que provoca cambios importantes. Es muy parecido a lo que decíamos de acción orientada por valores, que decía Raymond Williams hace varias décadas, que era los cambios sociales solo vienen cuando
la ciudadanía comparte valores distintos y realiza acciones dirigidas hacia esos cambios. Eso es la esencia de la paradigma de ciudadanía compartida. Desde un modelo de calidad de vida sería sobre todo el macrosistema, mientras que el modelo de calidad de vida y apoyos sería el micro y el mesosistema, es decir, la escuela, el profesional es el micro, el profesional y el aula es el microsistema, la escuela como organización es el mesosistema y la política pública es el macro. La ciudadanía compartida es el modelo desde lo macro, desde la política pública, cómo entender lo que hay que hacer. Y luego la práctica de cómo hacerlo es un modelo centrado en evaluar apoyos y mejorar bienestar y calidad de vida. Eso sería un poco la síntesis de todo. Buenas tardes, profesor. Yo soy egresada de la promoción sexta del máster Integración de Personas con Discapacidad. Sí. Soy funcionaria del Ministerio de Educación, de la Dirección General de Educación Inclusiva, sí, y coordino en Paraguay los proyectos de la Fundación 11 para América Latina. Un poco para dar testimonio de lo versátil que es el método de calidad de vida. En los últimos momentos estuve realizando una revisión bibliográfica porque dentro de este contexto de la pandemia surgieron varias cuestiones que impactaron realmente de modo trascendental en el tema de la calidad de vida. Me interesó mucho correlacionarlo desde la dimensión de la autodeterminación con el tema de accesibilidad y usabilidad de los productos digitales, en donde no solamente las personas con discapacidad visual recibimos un gran impacto y una gran exclusión, sino que también las personas con discapacidad intelectual, al momento de que estos productos muchas veces no están diseñados para su fácil acceso o teniendo una comunicación de fácil comprensión. Realmente es muy versátil el método en cualquier dimensión que podamos aplicarlo. Y realmente me siento muy honrada y el honor de volver a reencontrarme. Gracias. Claro, muchas gracias, un gusto volver a poderte ver, aunque sea con esta distancia, ¿verdad? Pero calidad de vida, sobre todo, el modelo vale para muchas cosas, sobre todo vale para evaluar resultados, es decir, para evaluar bienestar, ¿no? Nos vale para saber también qué hay que hacer, pero sobre todo para saber cómo está la situación de las personas o los resultados, como has comentado muy bien respecto al uso de la tecnología aplicada. Entonces, te sirve como guía cualitativa muchas veces para comprender las preferencias e intereses de las personas. Bueno, tiene unos usos múltiples y es verdad que se está manejando desde perspectivas muy diferentes, ¿no? De todas formas, sí que hay que recordar siempre que hay que definirlo bien en qué consiste, cómo lo mides y luego en función de ello qué estrategias de mejora y cómo evalúas resultados de lo mismo. Eso es un tema clave porque recuerden también que calidad de vida es una palabra muy explotada, una expresión demasiado utilizada, a veces sin definición. Por lo menos en España es exagerado. Te venden una marca de coches, te venden productos de parafarmacia, una leche, digamos, de las que tomamos diariamente. Todo esto utilizan para dar calidad de vida y la utilizan de esas maneras, digamos, indefinidas. Recientemente, en la comunidad autónoma en la que estoy yo, pues también han dicho que nos va a mejorar la calidad de vida, pero no te dicen cómo. Siempre tienes que decir, bueno, ¿a qué te refieres? ¿Cómo lo mides? Entonces, cuando alguien te habla de calidad de vida, siempre dime en concreto a qué te refieres y cómo lo estás midiendo, ¿no? Y si ya te dice cómo lo mide, pues entonces ya puedes saber si te está ayudando o no, o si estás avanzando o no. Eso es el tema clave. Para que no se convierta solo en un concepto vacío, siempre hay que ver cómo se mide y estudiar si la medición te va diciendo que se va avanzando en tener mayor calidad de vida, lógicamente. Así que queremos agradecerte profundamente tu tiempo antes que te cierren la oficina, el edificio, ¿verdad? Realmente tu tiempo y comentarte que después, así como te enviamos el programa, después nosotros sí vamos a hacer, con tu autorización, que lo logramos siempre en la segunda fase del DENIDE, el tema de socializar la medición que hicimos acá del instrumento. Entonces, ¿alguien más? Nadie más, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, profesor. No sé si la directora Celeste está por acá o Marité. Celeste, te dejo con la anfitriona. Sí, gracias. Muchas gracias, profesor, por la
excelente conversación que tuvimos. Y bueno, nosotros seguiremos en contacto para mantenerte al tanto de lo que seguimos actuando y trabajando. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Celeste. Recordar que en las páginas web del Instituto de Integración en la Comunidad de INICO hay mucha información y documentación para los que tengan interés, pues por lo menos para poder avanzar, para poder aplicar escalas, para por lo menos la información ahí está sin costo económico, disponible para ayudar a la gente, entonces que pueda utilizarla lo mejor posible. Y muchas gracias a ti, Celeste, por la invitación y por la participación ahora, y a todos los profesores. Alguna vez a ver si nos vemos ya allí en directo en el mismo Paraguay, ¿verdad? Pero hoy por hoy la tecnología al menos nos permite estar en contacto. Así que un saludo a todos y voy